Y ahora los invitamos a decir nuestra declaración de fe. Tomemos nuestra Biblia y digamos: La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por este tiempo de alabanza y ahora te pedimos que nos permitas tener mucha atención y disposición para recibir tu palabra. Bendice al predicador, Señor, llena su boca con tu Espíritu Santo y que tu palabra llene, Señor, todos nuestros corazones y nos haga nuevos. Gracias por el año que nos diste, Señor, y te pedimos que lo cerremos confiando en ti, esperando en ti, mirándote a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Qué bueno que estamos juntos, porque hoy como nunca nos conviene estar juntos en oración, buscando el rostro de nuestro Dios, poniendo nuestras necesidades en sus manos y también escuchando su palabra, su sanción, su dirección, porque estamos terminando un año que nos cayó encima, el 2020. Por eso sí podemos decir que nos cayó el 20, pero ahora lo despedimos. Por eso esta serie de sermones se llama La zarza no se consume, adiós 2020, y hay quien añadirá adiós para siempre, adiós, porque no quisiéramos volver a tener un año como este, aunque, insisto, la fecha, los años son cosas arbitrarias, no va a cambiar nada al darse las 12 de la noche de este año, las cosas seguirán igual, pero nosotros sí podemos cambiar algunas circunstancias de nuestra vida para enfrentar el próximo periodo que hemos señalado como el 2021. Ahora, tenemos bases. La Biblia dice en Deuteronomio 1:6, nuestro Dios nos habló en Horeb, y en Éxodo 3:2, y la zarza no se consumía. Y esto da base, sentido a nuestra iglesia, que somos como una zarza ardiendo, nos llamamos Horeb, y tiene que ver con aquella visión que tuvo Moisés. Por eso usted y yo podemos decir, la zarza no se consume. Adiós 2020. Y por eso tengo un mensaje para todos nosotros hoy. Vivamos encendidos con las paradojas de la fe. Nos basaremos en Lucas 18, 15 al 30, con dos historias diferentes o dos pasajes que están juntos en el texto, pero uno tiene que ver con los niños y Jesús y el otro tiene que ver con un joven rico. Pero déjame introduzco de la siguiente manera. Abraham le propuso a su sobrino Lot, que era también como su hijo adoptivo porque su hermano había fallecido, le propuso que separaran sus caminos y separaran sus empresas para no tener problemas, porque entre sus empleados, entre sus pastores, sí había contiendas ya, que si esta oveja es tuya, que es mía, que no sé qué. Y Abraham le propone lo siguiente, y Lot toma decisiones. Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lot escogió primero, como su tío o su padre adoptivo le sugirió que hiciera. Y escogió por su vista, escogió por vistas, escogió lo que de acuerdo a su conveniencia, a él le parecía que era lo mejor, pero su conveniencia era una opinión superficial. Escogió la llanura de riego, escogió lo que le pareció que era la riqueza. Y en el pasaje está implícito porque dice que llegó hasta Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos lo que llegó a pasar allá en Sodoma y Gomorra, porque ser parte o habitante de una ciudad como esa le trajo peligro y destrucción. Él salió vivo y sus hijas también, pero su esposa murió. Es la famosa, aquella esposa de Lot, que se convirtió en sal. O sea que su familia sí fue afectada. Así es la vida de los seres humanos, igual que la vida de Lot. Decisiones sencillas traen como consecuencia grandes diferencias en cuanto al resultado final. Por eso ustedes y yo, cuando escogemos cosas, no deberíamos escoger solamente lo que vemos, lo que nos gusta, lo que nos apetece. Como a Adán y Eva también les apeteció el fruto. Aquí se toman decisiones basadas en el resultado final, hacia dónde nos lleva este camino. Ante un nuevo año, vale la pena preguntarnos, ¿qué camino habremos de elegir para llegar a la meta? ¿Qué hacemos con el camino que Jesús nos presenta? El pasaje que hoy nos ocupa nos presenta por lo menos dos de las más trascendentes preguntas de nuestra vida entonces. ¿Hacia dónde se dirige nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la meta de nuestra vida? ¿Y con qué actitud hemos de enfrentar el camino? Las dos historias que vamos a estudiar ahora, me refiero a la de los niños y Jesús y la del joven rico,
nos presentan un desafío a tomar resoluciones importantes para vivir con éxito el tiempo de vida que nos corresponde. Leamos y aprendamos lo que Dios nos quiere decir. Leamos. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que lo oyeron dijeron esto: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Como ven, se trata de un texto famoso, un texto que hemos estudiado muchas veces, pero ahora vamos a estudiarlo desde un punto de vista en particular, pensando en las paradojas que nos presenta la enseñanza y en cómo aplicarlo a nuestra vida para convertirlo en principios para vivir este nuevo periodo de nuestra vida. Le llamaremos a esto el principio de la infancia. Vivamos como niños disfrutando la vida. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, dice el Señor. Abordemos el asunto de los niños y Jesús. Tres enseñanzas son evidentes en este pasaje. Que los niños son salvos por el Señor, son salvos por la gracia del Señor, no necesitan ni bautizarse, ni que los unjamos con aceite, ni que sean presentados para ser salvos. Podemos hacer todo eso si usted quiere, pero no por eso van a ser salvos. Ya son salvos por la gracia de Jesucristo. También el pasaje implica que ustedes y yo, todos los adultos, debemos ayudar a los niños a acercarse a Dios. Y en tercer lugar, que hay de nosotros si nos atrevemos a impedirles acercarse o si les estorbamos en su caminar hacia Dios. Es un tremendo mensaje para la familia, para los adultos, para la iglesia. Sin embargo, quiero que nos enfoquemos en otro sentido de esta enseñanza, porque Jesús pone a los niños como ejemplo y dice que debemos ser como niños. ¿De qué está hablando? ¿Cómo son los niños? Inmaduros, consentidos, caprichosos, hacen muinas y berrinches, ¿no? Y se desmayan, ¿no? ¿A eso se refiere? No se refiere a eso. Entonces, ¿qué características pueden tener los niños que el Señor quiere exaltar y dice que debemos ser como ellos? Me parece que son algunas que tienen mucho que ver con nuestro carácter y con la manera como debemos enfrentar la vida. Déjeme ir una por estas cosas. Número 1, vivamos expectantes. Los niños sobre todo tienen pasado. ¿Están de acuerdo conmigo? Hacer la biografía de un niño pues no toma mucho tiempo porque tienen bastante poco pasado. Su pasado es escaso, pero su futuro les sobra. Regularmente la mayoría de ellos no sobrevivirán. Es decir, estarán aquí en la tierra mucho más tiempo del que nosotros estemos. Estarán cuando nosotros partamos. Y debido a que llegaron recientemente a la tierra, tienen una hambre por conocer. Tienen pasión por descubrir y consideran cada instante de la vida una aventura. Por si fuera poco, son pequeños y ellos sí quieren crecer. Ya cuando llegamos a la edad de un servidor, yo no quiero crecer más. Yo me gustaría quedarme aquí con estas fuerzas físicas que tengo, con estas arrugas que ya me conformé con ellas y estas canas que ya son las que quiero. Pero no, voy a seguir aumentando, voy a seguir creciendo y envejeciendo más. Y no me agrada la idea, pero a un niño sí le agrada la idea. Se ponen los zapatos de su padre, ¿no es cierto? Porque le agrada la idea de crecer, quiere crecer. Expectación.
Ellos quieren seguir adelante. Lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es dejar de tener expectativas. Creo que a eso se refiere el Señor cuando dice que seamos como ellos. Cuidado con dejar de tener expectativas. La vejez no tiene que ver con años, sino con ausencia de expectativas. Se nos nota lo viejo cuando ya no tenemos expectativas, cuando no queremos conseguir algo más. Pues vivamos este nuevo año con pasión para descubrir, aprender, experimentar y crecer. No importa la edad que tengamos expectativas. Además, creo que nos dice el pasaje, en esta comparación que nos hace con los niños, vivamos esperanzados. Los niños confían en los adultos, que les cuidan, sus padres, hermanos mayores, abuelos, tíos, etc. Confían más en nosotros en ocasiones que lo que nosotros confiamos en nosotros mismos. Regularmente nos creen y a menudo ponen su vida en nuestras manos. Tírate, y se lanzan. Tírate, hijo, y se lanzan. Algunos seres humanos envejecen anticipadamente porque han dejado de esperar y han decidido desconfiar de todos y de todo. Oiga, ciertamente hay gente traicionera, sí hay gente que deshonra la confianza que ponemos en ellos, pero aún así es mejor esperar cosas buenas y correr el riesgo en ocasiones de que nos fallen, a vivir amargados como si todos nos fallaran todo el tiempo. Esa actitud de pensar que todos, todo el tiempo nos fallan, es un infierno. Es mejor confiar. Sí, con sabiduría, no confiar a lo bruto, no confiar insensatamente, pero desconfiar de todos. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los cristianos son iguales. Eso no es ser como niños. Así es que vivamos con esperanza o esperanzados. Y en tercer lugar, vivamos con esperanza, pero en tercer lugar, vivamos este nuevo año dispuestos a disfrutar. Los niños tienen energía de más y la usan para divertirse. La vida es un parque de diversiones para ellos, una caja de cartón donde venía el juguete electrónico que ya se destrozó, puede servirles de automóvil o de casa o lo que sea y les divierte mucho. Cuando crecemos nos damos cuenta de lo breve que es la vida y deberíamos entender lo siguiente: la vida es breve y no vale la pena gastarla en sufrimientos. Dejemos la amargura y dispongámonos a disfrutar la vida. Lograr esto tiene más que ver con actitud que con sucesos. Así que no estemos pensando, que el 2021 sea mejor, que nos venga mejor año. Es mejor tomar resoluciones. Voy a enfrentar la vida como niño, expectante, con mi corazón esperanzado y dispuesto a disfrutar. Vivamos la fiesta de un nuevo año. En segundo lugar, segundo principio, el principio de la pobreza. Vivamos como pobres, reconociendo la riqueza de ser necesitados. Sí, lo voy a explicar. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Abordemos el tema del joven rico. Mateo dice que era un joven. Usted puede corroborar en el documento escrito que en Mateo 19:20 lo dice, no voy a decir las citas, pero ahí está, que era joven. Por Lucas sabemos que era principal o príncipe. Y los tres sinópticos, es decir, Mateo, Lucas y Marcos, dicen que era rico. Así que se trata de un joven importante y adinerado. Podemos decir que de acuerdo a los valores de aquella época también era una persona de buena reputación, porque en aquella época se pensaba que cuando una persona era rica o próspera es porque Dios lo quería mucho y lo quería mucho porque era muy buena persona. Entonces además era de buena reputación. Y este joven rico preguntó: ¿qué más me falta? Analicemos su pregunta: ¿qué más me falta para heredar la vida eterna? O sea, ¿cuál es la idea? A lo mejor es una pregunta retórica. A lo mejor está diciendo como cuando el esposo le dice a la esposa: ¿pero qué te falta? Que en realidad no está preguntando qué le falta a la esposa, le está diciendo: no te falta nada. A lo mejor el joven estaba diciendo: pues si no me falta nada, si yo soy próspero, soy rico, quiere decir que Dios me quiere mucho y me quiere mucho porque soy una buena persona. O tal vez podemos pensar que por lo menos era consciente que existía la posibilidad de que tal vez en un remoto caso le faltara algo, que tenía alguna necesidad. Sin embargo, sus equivocados conceptos no le permitieron disfrutar la respuesta del Señor, porque él esperaba una respuesta en la que tuviera que ver. A lo mejor esperaba que le dijera: no, nada te hace falta nada, tú ya estás hecho, ya estás del otro lado, tú síguele ahí por donde vas. Tal vez esperaba eso, o tal vez esperaba que el Señor le dijera: mira, tienes que pagar tal diezmo, tienes que dar esta cosa, algo que le pidiera a Dios, algo que él pudiera lograr con su esfuerzo humano, algo que pudiera conseguir con su dinero, con su reputación. Pero no estaba dispuesto a escuchar que algo estaba mal. Por eso no preguntó: Señor, ¿hay algo mal en mí?
¿Tengo algún problema para ir a la vida eterna? No, pregunto así como que ¿qué más hace falta porque ahorita lo hago? O sea, si te trata de invitar a otra ronda, pues invito a otra ronda con tal. Así como que ahí yo mis pistolas. Esa es su actitud, si lo leemos entre líneas. Su problema entonces fue ignorar que la reputación no es igual en el cielo que en la tierra. Lo que piensa la gente de nosotros en la tierra no necesariamente es lo que piensa Dios en el cielo. Lo que opina nuestro padre o nuestra madre que nos quiere mucho, lo que opinan aquellos que solo nos ven en una cierta situación determinada, no es necesariamente la opinión de Dios sobre nuestra vida. ¿Se acuerdan cómo dice Alex San Pedro? Me impresiona mucho su sinceridad. Dice, si usted se mete unos segundos, unos minutos en mi mente, dice, no me vuelve a invitar a su iglesia a predicar. O sea, él reconoce que somos pecadores todos los seres humanos. Al confrontarnos con el espejo de la ley divina, no tenemos más que avergonzarnos y reconocer lo mal que estamos ante Dios. Perdone, sé que hay gente que no le gusta eso, pero eso dice la Escritura. El apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Clemente de Alejandría, Ignacio de Antioquía, Francisco de Asís, Martín Lutero y todos los grandes cristianos de la historia, famosos, han sido personas con una fuerte y profunda convicción de pecadores. Martín Lutero, sus biógrafos dicen que tenía una paranoia, se sentía perseguido por el pecado, algo así. Yo digo, qué padre paranoia, porque yo también reconozco que soy un pecador. Y esta convicción de ser un pecador estuvo presente en sus corazones de esta gente desde la juventud. Hermanos y amigos, no se puede seguir a Cristo creyéndonos dignos de algo. No se puede seguir a Cristo. No se puede ser discípulo considerándonos capaces de logros espirituales por nosotros mismos. El discipulado esencialmente es reconocer la necesidad de un maestro, guía y apoyo. Si soy discípulo, estoy reconociendo que hay cosas que no sé. Estoy reconociendo que hay caminos que desconozco. Estoy reconociendo que necesito la ayuda, la guía, el auxilio de alguien más que sí sabe. Por eso necesito un maestro, porque soy discípulo. Reconozcamos lo que dijo el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, esta bienaventuranza, la primera de las bienaventuranzas, no es una doctrina que exalta la pobreza material como un camino a la salvación. O sea, para ser salvo, hazte pobre. O sea, quítate todo tu dinero y hazte pobre. No dice eso, pero sí enseña un principio de vida. Le explico, pobre en espíritu, ¿qué es eso? Es uno que sabe que no posee nada porque todo es de Dios y se reconoce necesitado, desposeído y vulnerable ante Dios. Es decir, un hombre que tiene millones de euros en el banco, un hombre que dirige una empresa muy rica, muy próspera, que tiene muchos carros de colección, que anda en jet privado. Si ese hombre reconoce que todo lo que administra es de Dios y que él es vulnerable y necesitado y que necesita de Dios, ese es un pobre en espíritu. Porque Jesús no dijo pobre de espíritu, no dice que tiene poco espíritu, ni dice que tiene poco dinero, dice ni todos los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Pobre en espíritu es uno que reconoce que no tiene nada. Y uno que no tiene un centavo, o que tiene poco dinero, pero se cree la gran cosa por ese dinero que tiene y pone su confianza en ese dinero. No es un pobre en espíritu, es un pobre a secas. Es un pobre desdichado porque no puede experimentar la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de aquella famosa ilustración del hombre que encontró un tesoro? Y cuando lo tuvo a salvo en su casa, lo enterró, lo guardó y pensaba gastarlo poco a poco, pero le dijo el doctor que le quedaban días de vida. Y entonces dijo, ¿qué hago con mi dinero? Este dinero, tanto que tengo. Y resulta que no tenía familia y decidió beneficiar a algún hombre pobre. Y entonces fue a barrios pobres y buscó y se paraba en los lugares donde estaban los hombres desempleados pidiendo trabajo. Les dijo, ¿quién es el más pobre aquí de todos? ¿Cuál es el más desdichado aquí de todos? Y nadie se atrevía a decir, yo soy el más pobre, más miserable. Ninguno se atrevía a decir eso por orgullo. Y él, murió antes de encontrar a aquel hombre a quien iba a dejar toda su fortuna. Eso es una historia que me da así como una lástima, ¿no? Qué desperdicio de fortuna. ¿Y por qué se desperdicia? Por el orgullo. No reconocemos. Se nos dificulta. Muchos seres humanos tienen serios problemas para reconocer su pecado. Y eso es justamente lo opuesto a ser un pobre en espíritu. En este nuevo año, hermanos, mire, cuando se escasea, cuando hay escasez, es bueno ahorrar, ¿no es cierto? Es bueno ahorrar en la escasez. Pues yo le propongo, ahorrémonos el orgullo. Ahorrémonos nuestro esfuerzo por aparentar. Ahorrémonos la soberbia de creernos capaces. Y reconozcamos la riqueza de nuestra necesidad. La riqueza de nuestra necesidad. Y acudamos al Señor. Porque ¿sabe qué? Cuando reconocemos nuestra necesidad, somos ricos. Porque la gracia de Dios se manifiesta en nuestra necesidad. ¿No dijo Pablo que cuando soy débil entonces soy fuerte? Cuando yo tengo todo y no necesito que Dios haga milagros en mi vida, y no necesito que derrame gracia sobre mi vida, pues no tengo más que lo que tengo. ¡Qué pobreza! Pero cuando reconozco mi necesidad, soy rico. Por eso, insisto,
Reconozcamos la riqueza de nuestra necesidad y acudamos al Señor. Ese fue el principio de la pobreza, pero ahora tengo el principio de la riqueza. Vivamos como ricos compartiendo con otros nuestra pobreza. ¿A qué se refiere esta paradoja? Aún te hace falta una cosa, le dijo el Señor al joven rico. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. El Señor habló de darle su riqueza a los pobres y de acumular riqueza en el cielo. Eso da sentido. Abordemos el problema del materialismo entonces. Aquel joven había obedecido la ley de los nos, o los noes, se dice, los noes. No había matado, no había adulterado, no había robado, era su cantaleta. Yo no mato, no robo, como hay mucha gente que dice eso. Yo no soy pecador, yo no he robado un banco, no he matado a nadie, no sé qué. La regla de cobre, el no hacer malo, no hacerle a otros cosa mala. La regla de oro es hacer a otros el bien. Entre los mandamientos que nuestro Señor le presentó, estaba uno que no está expresado en el decálogo, no lo dice así con las palabras, pero en principio es lo que significa el decálogo. Es un principio general, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está en el Antiguo Testamento declarado, pero no en el decálogo. Sin embargo, si entendemos todo el decálogo, los 10 mandamientos, lo que dice es eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quizás ahí está el problema de este joven. Quizás era egoísta y nunca pensaba en los demás. También es interesante notar una cosa, el Señor cambió el orden de los mandamientos. Y aunque el mandamiento de obedecer a los padres, honrar a los padres, debía ir en primer lugar, lo puso al final el Señor. Tal vez el Señor estaba apelando a algo. Tal vez aquel joven no era responsable de sus padres. Tal vez tenía problemas con eso. Tal vez estaba aplicando algo que era muy común entre los fariseos de aquella época. Les digo, había una ley entre los fariseos que se llama la ley del Corbán, que consistía en lo siguiente. Usted podía declarar que si usted daba una ofrenda a Dios, eso se llamaba Corbán, la ley del Corbán. Si usted va a dar una ofrenda al Señor, pues da su Corbán. Pero se podía hacer lo siguiente, si tú tenías una responsabilidad con tus padres, tenías que atender las necesidades físicas de tus padres, podrías decir, sí les quiero ayudar, pero esto es mi Corbán, y ya no los ayudabas, te eximías, ya no se te exigía por ley ayudar a tus padres, porque eso lo declarabas Corbán. Eso hacen muchas personas el día de hoy. En lugar de diezmar o ofrendar, le dan sus diezmos a alguien, le dan su dinero a alguien más, que no es su dinero, es dinero de Dios. En realidad eso también se llama robo. Y piensan, no, es que yo no doy diezmo en la iglesia. No, pero yo se lo doy a una señora pobre. Yo se lo doy a no sé quién. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dice la Biblia, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Los diezmos de hecho no son nuestros. Cuando los entregamos no los dimos, no son nuestros. Damos lo nuestro, pero eso no es nuestro, es de Dios. Eso se lo damos a Dios porque es de Dios. Más bien se lo consagramos, más bien se lo entregamos, porque ya era de Él. Si queremos ayudar a una persona, debemos hacerlo con lo que nosotros administramos, con lo que Dios nos deja en la administración, eso. Pero aquellos hacían eso con el apoyo a los padres. Y si se decía, es mi Corbán, entonces ya estabas eximido de ayudar a tus padres. Es probable que este joven estaba cayendo en ese pecado, muy típico y popular en aquella época entre los fariseos. No estamos seguros, pero es probable que así sea. Pero es curioso que el Señor cambió el orden para concluir finalmente en el mandamiento de honrar a los padres. Su problema entonces no era que hubiera hecho algo malo, sino que nunca había hecho nada bueno por los demás. Había cumplido legalistamente la ley, según él, pero no había cumplido con el espíritu de la ley. Y eso era justamente lo que le hacía falta. ¿Cuál es el espíritu de la ley? El amor. Los 10 mandamientos, el decálogo, 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios y 6, el 60%, tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Así es que se resume en una máxima, amar al prójimo. Es por ello que nuestro Señor le desafía a beneficiar a los pobres, dándole su riqueza, es decir, lo desafía a amar. ¿De veras cumple los mandamientos? Muéstralo amando. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Muéstralo. ¡Qué desafío tan grande! Es aquí donde podemos descubrir que no solo era rico y príncipe, también era un egoísta. Quería tener un encuentro con el maestro, pero le hacía falta primero un encuentro con Dios. Y habiéndole tenido enfrente al Dios mismo, porque él no sabía que Jesús era Dios, ni los apóstoles sabían exactamente todo con claridad. Pero él necesitaba tener un encuentro verdadero con Dios, no con la religión. Y tenía a Dios enfrente, que era Jesús mismo, y no aprovechó el momento. Se amaba demasiado a sí mismo y amaba demasiado sus bienes materiales como para amar a los demás. Religiosamente hablando, era intachable, pero en cuestión de cristianismo estaba reprobado. Reprobado, para que examen extraordinario o algo así. Seguir a Jesús, hermanos míos, es vivir el amor verdadero, y eso significa vencer el egoísmo. En este nuevo año compartamos vida. No es cuestión de cómo va a venir el 2021, no, es cuestión de cómo lo voy a vivir.
Y además de vivirlo expectante, esperanzado y disfrutando como un niño, debo vivirlo también compartiendo vida con otros. Compartiendo vida con mi prójimo. Principio de la riqueza. Y también, como dijimos en el principio, de la pobreza. Reconociendo la riqueza de estar necesitado. Reconociendo la riqueza de que Dios me bendice cada día. Así que, hermanos míos, sí, he aquí la enseñanza de este punto. Este nuevo año, compartamos vida. Digamos no al egoísmo. Ahora una cuarta enseñanza, un cuarto principio, el principio de la vejez. Y este es el que hace la paradoja con el primero, el principio de la niñez. Este hace paradoja con ese, porque si yo digo que seamos como niños, pero ahora digo que vivamos como adultos, con una fe madura. Porque sí, el Señor dijo que fuéramos como niños, pero ¿se acuerdan también en 1 Corintios 13? Dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, que el Señor nos pide que seamos como niños en ciertas actitudes, ciertas virtudes de un niño, pero también nos pide que maduremos, y por eso se hace paradójico esto, seamos como niños y como adultos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quedamos? En las dos cosas, tomando en cuenta la enseñanza. Vivamos como adultos, con una fe madura. El texto dice, y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Abordemos el tema de la sabiduría espiritual. Miren, lo más trascendente de toda la historia es que siendo su primer contacto con el Señor Jesucristo, el Señor le haya demandado que vendiera todo lo que tenía, lo diera a los pobres. Ya he dicho yo he explicado que me parece que se trata de una prueba. No me parece que el Señor estuviera diciéndole al joven rico que de veras era la única manera de salvarse. Me parece que le está probando y está poniendo el dedo en la llaga de su problema. Le está demostrando que su problema es el materialismo. Tal vez nos parece prematuro el desafío, pero debemos entender una cosa. El Señor sabía cuál era su problema. Estaba demasiado poseído por lo que poseía. Aunque se escuche raro. Estaba demasiado poseído por lo que poseía. Cuando poseemos las cosas inadecuadamente, las cosas también nos poseen a nosotros. Eso se puede notar. Podemos notarlo cuando nuestros niños no pueden separarse de los juegos de video y son capaces de mentir y robar para continuar en eso. Roban dinero para irse a las maquinitas de la esquina o algo así. ¿No han visto en el internet? Hay casos impresionantes. Hay una niña que va en el avión y su mamá le quita el celular. Y la niña hace un berrinche pero mega. La tienen que detener las aeromosas, las sobrecargos y la gente ahí, todos. La niña grita, salta, parece endemoniada, parece que le está dando un ataque porque le quitaron el celular. Hay otro en donde un padre entra al cuarto de su hijo y con un mazo enorme, destruye una televisión costosísima, seguramente enorme, y destruye el aparato ahí de juegos de video. Y el joven se está muriendo, ¡no! Grita espantado, se está muriendo. Eso es un video breve, pero uno intuye la historia. El padre está harto de estarle diciendo, hijo, haz algo útil, hijo, limpia tu cuarto, hijo, trabaja, hijo, estudia. Y el hijo se la pasa todo el santo día, no sé cuántas horas en el juego de video, y el padre entra desesperado en una explosión de no saber qué hacer y destruye todo aquello. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta que las cosas nos poseen. Hay gente que no es que tenga cosas, no, hay cosas que tienen gente. Podemos notarlo cuando no podemos dormir ni ser felices por estar a punto de perder una casa, un carro o algo. Podemos verlo claramente cuando llegamos a tener problemas matrimoniales o familiares porque somos esclavos al trabajo, porque somos esclavos al afán del dinero, porque nos afana mucho eso, no perder ni un solo instante de trabajar, porque perdemos, porque time is money, dicen los americanos, ¿no? El tiempo es dinero y hay que dedicarle. Ahí lo notamos, que no es que tengamos posesiones, es que las posesiones nos tienen. A los apóstoles les causó una gran impresión que Jesús dijera que era difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. Y después contara la ilustración de la aguja y el camello. ¿Cómo cae mal esa frase a muchas personas? Les molesta mucho, les molesta tanto el asunto de la aguja y el camello, que ya hay quien se ha inventado la idea de que no eran agujas de una aguja, no, eran unos agujeros que ven en las ciudades por donde los camellos pasaban agachados. Oiga, si hubiese sido así, perdone, ¿por qué insisten en algunos en hacer grande el agujero? Si hubiese sido así, entonces nadie se hubiera quejado. Nadie hubiera dicho, uy señor, entonces es imposible que los ricos se conviertan. Nadie hubiera dicho eso porque si sí se puede, es difícil pero se puede, bueno, pues como quiera se le hace, ¿no? Metemos al camello. Pero no, Jesús dijo algo imposible. La esencia de lo que dijo es que es imposible. Así que se refiere a una aguja, a un agujero diminuto por donde no cabe un mosquito, menos un camello. Qué afán de hacer el agujero más grande. Seguramente ese afán viene del materialismo justamente, que nos duele mucho, nos duele el codo cuando Jesús nos habla de esa manera. El pasaje se refiere a algo imposible.
El maestro no estaba diciendo que los ricos no se salvan, no está diciendo eso. De hecho, podemos ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que algunos ricachones se convirtieron y fueron discípulos de Jesús. Le pongo algunos ejemplos. Zaqueo, el hombre más rico de todo Jericó. José de Arimatea, Nicodemo. Si notamos las ofrendas, las especies aromáticas que llevó Nicodemo y José de Arimatea al sepulcro, y José de Arimatea le regaló el sepulcro, debió costar un dineral, gastaron un dineral. Mucho más que lo que se gasta hoy en una sepultura. Eran ricos. La puerta no estaba cerrada para los ricos, no es lo que dijo Jesús. Lo que está diciendo nuestro Señor es que a ricos o a pobres, que suelen confiar en sus riquezas, las riquezas les hacen difícil entrar al reino. No es que esté cerradas las puertas, no, es que se les dificulta a los que ponen su confianza en las riquezas. ¿En qué sentido dificultan la entrada al reino las riquezas? Déjenme mencionar algunas cosas. Dificulta la dependencia de Dios y fomenta una dependencia en la materia. Puede hacer que los seres humanos confíen demasiado en su poder económico y se ensoberbezcan en vez de buscar a Dios. Un ejemplo, la iglesia de la Odisea, ahí en Apocalipsis 3:17. Estaba situada en una ciudad muy rica, una ciudad cosmopolita, una ciudad donde había mucho mercado, había medicinas y cosas así, y era una ciudad muy rica. Es muy probable que los miembros de esa iglesia, en una reunión de convención nacional, hubieran sido los mejor vestidos, los más ricos. Pero ¿sabe cómo les dijo el Señor a través del pastor, a través del ángel al que le habló? Le dijo a la iglesia: pero ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Lo hizo en singular: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Es terrible, ¿no?, que le digan a alguien así, pero ellos se creían ricos. E incluso dice el texto, y dices: yo soy rico y no tengo nada de qué avergonzarme, no sé qué, y dices: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Otra cosa, dificulta la libertad espiritual y esclaviza al ser humano. Alguien dijo, al contemplar las riquezas de una cierta ciudad, alguien expresó esto: estas cosas hacen difícil morirte. O sea, al ver las cosas, no, es perder esto cuando te mueres, da dolor. El Señor ya lo había dicho antes. ¿Se acuerdan esta palabra de Lucas 12:34? Es impresionante. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Tómala, eso es directo. ¿Qué es tu tesoro? ¿A qué consideras tu tesoro? Porque lo que consideras tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Se acuerdan? El ex hobbit, era un hobbit, un mediano del Señor de los Anillos, que lo volvió loco, lo volvió un monstruo, un anillo, el anillo aquel mentado de la película, de la trilogía. Y siempre anda su tesoro, está vuelto loco, mi tesoro, mi tesoro. Donde está tu tesoro, lo que consideras valioso, ahí está tu corazón. Y resulta que la materia puede apoderarse del corazón del hombre y esclavizarlo. Además, dificulta el ser feliz y hace al ser humano un egoísta. La dependencia de las riquezas. El problema más fuerte del materialismo es que nunca se consigue ser feliz. Siempre se desea un poco más. Un materialista, un tacaño, un avaro, no consigue ser feliz nunca, porque siempre está deseando algo más. Nunca llegas a ti. Ya llegué, ya me llené, hasta aquí llegué. Esto es todo lo que quería. Nunca pasa eso. Siempre quiere un poquito más, un poquito más. ¿Se acuerdan lo que decía Emmanuel Kant? Él decía: las personas se hicieron para amarse y las cosas se hicieron para usarse. Es inmoral usar a las personas y amar las cosas. Con cuánta tristeza leemos que aquel joven rico le dio la espalda al Señor. Se fue, no pudo. Era una prueba, me parece a mí. Hubiera dicho: sí, Señor, voy a hacerlo. Y el Señor le hubiera dicho: así, sígueme. Pero era una prueba, no la pasó. Era una prueba como la que le puso Dios a Abraham cuando le dijo que sacrificara a su hijo. Era una prueba. Dios no quería que Abraham sacrificara a su hijo. Me parece que el Señor no quería que el joven rico se empobreciera para seguirle. Me parece que no era así. Era una prueba. Y no pudo dar el paso decisivo. Había llegado ante él sabiendo que algo le faltaba y se alejó de él con la misma conciencia, pero ahora con una gran tristeza, porque no puedo, sí me falta algo y serio. Amaba demasiado sus bienes como para seguir a Jesús a pesar de perderlos. Aquí hay una enseñanza muy importante. No se puede seguir al Señor y ser un tacaño a la vez. No se puede ser cristiano y materialista. No se puede ser discípulo del Maestro Jesús y esclavo de la materia. Jesús lo dijo. Él dijo: no se puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y al Dios del dinero. La palabra es muy fea, es la palabra mamón, el Dios del dinero, y Jesús dijo eso. No se puede servir a Dios y al Dios del dinero. Así es que el materialismo es señal de no cristianismo, de no conversión. Este nuevo año, hermanos, seamos libres, por favor. Seamos libres, seamos maduros. Maduremos, crezcamos. Mire, cuando ya estamos grandes de edad, uno se da cuenta cuánto valen las cosas. Uno se da cuenta que hay cosas más valiosas
que el dinero, que las cosas materiales. Uno se da cuenta de eso. De hecho, es rasgo de madurez enterarte de eso, enterarte que el carro, que la ropa de marca y que no sé qué. De hecho, eso es más de los jóvenes, ¿no es cierto? Cuando un adulto sigue con esos valores, no ha madurado. Bueno, por eso aquí el principio es, este nuevo año seamos libres del materialismo, seamos maduros. No es cuestión de cómo va a venir el 2021, es cuestión de cómo lo vamos a enfrentar nosotros. Y esta es la enseñanza en este punto. Todo esto nos presenta un desafío importante para enfrentar la vida, este nuevo periodo de tiempo al que llamaremos 2021. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Así que hay aquí un desafío a vencer. El desafío de nuestro Señor al poner a un niño como ejemplo y al desafiar a aquel joven importante y adinerado, es el desafío que nos sigue haciendo a los hombres y mujeres de todas las épocas, a los que están fuera de los templos y a los que estamos dentro también, y a los que estamos conectados por medio de la internet. Es una invitación a ser felices, es una invitación a seguirle verdaderamente, es una invitación a ser como niños expectantes, esperanzados y felices. A ser pobres reconociendo que nada es nuestro, a ser ricos disfrutando lo que nos ha dado y a ser maduros aprendiendo a ser libres del materialismo. Es una invitación a vencer la soberbia, el egoísmo y el materialismo. Es una invitación a vivir un nuevo año con éxito. Aceptemos la invitación. Es mi propuesta, aceptemos la invitación y digamos con certeza feliz año. Porque ¿basado en qué decimos feliz año? ¿Basado en qué? Porque hay gente que dice, yo siento que el próximo año sí va a estar mejor. Siento que el próximo año sí viene bien. Como dice, lo mejor está por venir. Y creen que porque lo dicen, que porque lo pronuncian, que porque lo creen, que porque lo imaginan. Porque hay una herejía, ¿no?, en el mundo acerca del secreto y las vibras y no sé qué, de que si lo dices, que si lo crees, que si lo imaginas va a suceder. Discúlpenme, pero esas cosas no están en la Biblia. ¿En qué base tenemos? ¿En qué nos basamos para decir que está mejor? ¿Quién sabe cómo venga el 2021? Tal vez el virus se mejora y está peor o viene otro virus. No, la cosa no es cómo va a venir el año. La cosa es cómo voy a enfrentarlo yo. Por eso yo les propongo estas bases para enfrentarlo. Para decir feliz año les propongo estas bases. Quiero decirles feliz año, pero quiero decirlo basado en esto. Principio de la infancia. Vivamos como niños disfrutando la vida. Vivamos expectantes, descubriendo cosas, aprendiendo, creciendo. Vivamos esperanzados, teniendo confianza en nuestra familia, en otros seres humanos, en lugar de vivir escondiéndonos y pensando que todos nos persiguen. Vivamos este nuevo año con esperanza. Vivamos la fiesta de un nuevo año dispuestos a disfrutar. Principio de la pobreza. Vivamos como pobres, reconociendo la riqueza de ser necesitados. Reconociendo que necesito algo me hace rico, porque Dios muestra su gracia en mi vida. Este nuevo año, ahorrémonos. ¿Recuerdan que dije? Ahorrémonos el orgullo, ahorrémonos nuestro esfuerzo por aparentar, ahorrémonos la soberbia de creernos capaces, reconozcamos la riqueza de nuestra necesidad y acudamos al Señor. En tercer lugar, principio de la riqueza. Vivamos como ricos, compartiendo con otros nuestra pobreza. Porque vivir como ricos es reconocer que confío en Dios, es reconocer que Él está conmigo. El dinero que tengo en el banco, el dinero que tengo en la bolsa, eso es de mi pobreza. Eso es porque hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Si alguna persona tiene mucho dinero, pero no tiene su confianza en Dios, no camina con Dios, perdóneme, pero es muy pobre. ¿Qué pobre? Tan pobre. No, riqueza es confiar en Dios, caminar con Dios. Y las cosas materiales, cuando yo las doy de mi pobreza, porque eso es de lo más pobre que tengo. Ahora sí doy, porque en mi riqueza espiritual soy capaz de hacer eso. Es lo que no pudo hacer el joven rico, pero usted y yo sí podemos. Seguir a Jesús es vivir el amor verdadero, y eso significa vencer el egoísmo. En este nuevo año compartamos vida. Y principio de la vejez, vivamos como adultos con una fe madura. Cuidado con la dependencia y la riqueza que nos dificulta la vida. Este nuevo año seamos libres y maduros. Y tengo, por supuesto, una vez más, porque estoy haciendo un resumen, el desafío a vencer. Miren, hermanos míos, para terminar, la pregunta no es ¿cómo vendrá el nuevo año? Ya lo he dicho. No, esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cómo vamos a enfrentarlo nosotros? Una buena señal de vejez es cuando decimos, si yo volviera al pasado, haría las cosas de otra manera. De hecho, me parece a mí una gran necedad de esas personas que dicen que no, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque todo lo que he hecho me hace ser el ser humano que soy ahora. Qué absurdo, qué absurdo. Los seres humanos vamos dejando en la vida montones de cosas negativas. Hacemos mal donde quiera que deberíamos arrepentirnos de miles de cosas en nuestra vida. Los seres humanos es necedad, es tropezar de nuevo con las mismas piedras siempre, en no arrepentirnos de nada. Se oye muy lindo, se oye muy humanista, se oye muy filosófico y muy poético, pero es una insensatez. Pero los que hemos madurado de alguna manera, sí decimos, me gustaría
haber tenido a los 18 años la sabiduría que tengo ahora a los 60. Si volviera al pasado, haría algunas cosas diferentes, tal vez no todas, pero sí algunas cosas las haría diferentes. Pero ¿sabe qué? No vale la pena lamentarnos del ayer. Lo que hay que hacer es tomar resoluciones en el hoy para enfrentarlo y llegar a un mañana de victoria. Ya, el pasado pasó, pero no puedo enfrentar hoy y llegar al futuro con las mismas cosas. Debo madurar, debo cambiar algo, tomar resoluciones, hacer ajustes en mi vida. Es una invitación a vencer la soberbia, el egoísmo, la necedad y el materialismo. Es una invitación a vivir un año nuevo con éxito. Insisto, aceptemos la invitación y digamos, ahora sí, con certeza y con bases sólidas, ¡feliz año! ¡Feliz año, hermanos! Dios les bendiga.